Bienvenidos, bienvenidos, un rincón en la existencia. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que todos se la estén pasando bien y espero que con el podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Empezamos con el podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy entretenido, de los cual pues motivador, pero no de esa motivación de la cual pues sean de los, ¿cómo se llama? De los coaches. Esas son fregaderas. Nosotros nos vamos a adentrar más hacia una motivación filosófica, y qué mejor que un compañero de la carrera de filosofía nos va a hablar. Hoy tengo un invitado y su nombre es Salvador. Salvador, ¿cómo has estado? Bien, gracias, contento y agradecido por la invitación a tu programa. No, pues gracias por asistir, por venir a este podcast. El día de hoy, como ya lo mencioné, nos vas a hablar sobre la motivación por medio de la filosofía, pero más específico en la filosofía del estoicismo, ¿no es así? Es correcto, voy a abordar un poco el estoicismo y un poco la motivación para tratar de contrastarlo con la situación que vivimos hoy en día. Exactamente, y creo que el podcast del día de hoy me va a caer como anillo al dedo por el examen que ahorita acabo de terminar. Pero bueno, ¿quieres decirnos qué es el estoicismo? Porque yo ando un poco oxidado en ese tema, ya que me he guiado por otro tipo de filosofía, como que esa filosofía un poco más triste, y el estoicismo es lo contrario. Pues sí, bueno, abordándolo ahorita como dices, ¿qué es el estoicismo? Bueno, pues el estoicismo como actitud es como la capacidad o la fuerza que tenemos, ¿no? Para controlar nuestros sentimientos o emociones. Por ejemplo, alguien estoico, o que se denominaría de esta corriente, se mantiene firme ante la adversidad. Entonces, pues, la noción de estoicismo ronda por ese precepto más que nada. Y cuéntanos cómo empieza el estoicismo, o en dónde empieza. Bueno, yo sí sé, pero los que nos van a escuchar quieren saber un poco más de dónde empezó, o cómo empezó, o quiénes son pues, los pensadores que están adentrados en el estoicismo. Bueno, la noción del estoicismo nace en unos 300 años aproximadamente antes de Cristo, y esto nace de la idea sale a partir de un pensador llamado Zenón de Sitio. La doctrina estoica que él proponía, en este caso estoicismo, viene del griego stoa, que significa pórtico, que fue el lugar donde él daba este tipo de enseñanzas. Y es curioso, ¿no? Porque es como si nosotros hoy en día diéramos clases en un garage o en una cochera, ¿no? Él así con sus discípulos, él pues promulgaba, ¿no? Este tipo de enseñanzas. Y es por eso que se le llama estoico, ¿no? Porque viene, hablando de la etimología, viene del pórtico, del lugar donde la mostraba, pero tiene que ver tanto lo que te menciona. Más o menos, aproximadamente de ahí nace la idea del estoicismo. Me parece interesante lo que acabas de mencionar. Pero ahora sí, bueno, ¿a ti qué te gusta más del estoicismo? ¿Por qué te interesó el estoicismo? ¿Por qué podría ser interesante para estos tiempos el estoicismo? Bueno, como es bien sabido, ahorita estamos en una época incierta, de incertidumbre, porque vaya, la pandemia como tal, esta enfermedad del COVID-19 es algo que nos mantiene pues al borde, ¿no? Al borde de muchas situaciones, experiencias, incluso sensaciones, ¿no? Entonces, vaya, esto pues no se tenía como premeditado, ¿no? Más bien sucedió como paulatinamente hasta que llegó a un extremo al que nos encontramos hoy en día, que es estar encerrados, por lo menos así supongo yo, estar en nuestras casas, estar confinados a no salir, a menos que sea necesario como para ir a trabajar y todo eso. Una situación que es meramente azarosa. El estoicismo lo que trata de hacerte reflexionar es el hecho de que mediante este tipo de situaciones adversas o
incluso como increíbles de que se pudieran pensar para poder otra vez premeditarlas. El estoicismo te dice que las enfrentes con cierta tranquilidad, con ímpetu de tranquilidad, con ese tipo de condiciones que no te perturben ante este tipo pues de sucesos, más que nada. La filosofía estoica se me hace muy interesante. Por ejemplo, un problema que tengo yo, vamos a poner el caso de que estoy desesperado porque ya quiero salir y siento como que esa angustia, esa desesperación, porque pues me quitaron todo lo que estaba haciendo. ¿Qué respuesta me daría un estoico o qué es lo que me recomendaría para hacer en estas situaciones de desesperación o de angustia? Vale, es interesante y agradezco ese comentario porque, mira, uno de los estoicos que, bueno, son como piezas centrales en esta filosofía, aparte del fundador Zenón de Sitio, son Séneca, el emperador Marco Aurelio y Epícteto. Y este último te da una regla que más que regla es como un consejo. Dice en su manual así se llama el libro, manual de Epíteto o Enquilidion. Él te dice que soportes y renuncies. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la utilidad del estoicismo, como te comentaba, pues dice cual sean de adversas las situaciones de nuestra existencia, el estoicismo pues nos ayudaría a aceptar y superarlos. ¿Por qué? Porque se ha catalogado que el estoicismo es una filosofía terapéutica en cierto sentido, pero no tanto como para suplir o tratar de dejar de lado la psicología, la neurociencia y todo eso, sino para hacerte reflexionar, obviamente desde un punto filosófico, cómo las adversidades o incluso las situaciones que nos suceden, como la que acabas de mencionar, parecen no estar del todo basadas en nosotros, ¿sí? Porque Epíteto tiene una enseñanza muy, muy bonita, que es de que, como estoico, no debes ser perturbado por una desgracia porque no eres tú el que la provoca. O sea, en este caso, sí, siente la desesperación, está en ti, debes hacer algo para poder resolverla. En este caso dices salir. Bueno, pero tendrías que reflexionar las ventajas o desventajas de salir a la calle, ¿sí? Como en este caso, otra vez, viendo lo que ocurre hoy en día con esto de la pandemia, es más riesgoso salir a la calle. Voy otra vez a lo mismo. Una persona que se considere estoica debería tratar de mantenerse lo más sereno o tratar de tranquilizar sus pasiones, sus sentimientos en cualquier circunstancia, sea incluso una herida moral o física, ¿no? Porque hay una historia que también me gusta y está interesante, misma también del filósofo Epíteto, que él, como sabes, bueno, si no, pues te recuerdo, Epíteto era un esclavo en su época, pues, y pues con las enseñanzas de los estoicos, él supo como profundizar, ¿no? Que mientras que el filósofo, o sea, como él, pues, mientras él lo prevenía tranquilamente, o sea, todos los riesgos que tenía siendo esclavo y todo eso, él lo sabía sobrellevar, incluso al que lo tenía como el dueño, o sea, el que era su dueño. De hecho, se cuenta que una vez el dueño le rompió una pierna y mientras sucedía eso, Epícteto estaba tranquilo. O sea, estaba tranquilo y nada más le decía, cuando le rompió la pierna le dijo, te dije que me ibas a romper la pierna, ve, está rota, y solamente exclamó eso, pero sin ningún tipo de dolor ni nada. Entonces, volviendo a la filosofía estoica, concluyendo con esto, pues hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos. Obviamente, de nuevo, nuestros juicios, nuestras tendencias, nuestros deseos, todo lo que esté en nuestro actuar. Pero hay otras cosas que no dependen, en este caso la riqueza, la reputación, el poder, ese tipo de sensaciones, ¿no? Que tenemos a veces que parecen estar como en nosotros mismos. Y todo esto, pues, Epíteto dice que no, que hay que saber separar en lo que podemos nosotros resolver y lo que no está en nuestra capacidad para poderse solucionar. Entonces, frente a lo que me acabas de comentar, te diría, bueno, trata de articular de qué manera este tipo de sensaciones realmente te afectan a ti o si son solamente reacciones que digamos, lo que te rodea es lo que te está haciendo sentir así, porque al final de cuentas hay veces que nos sentimos mal, pero son cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, es a lo que voy.
Entonces, no sé si me di a entender con esto. Sí, sí, sí. Te dices a entender muy claro. Entonces, al decir que si yo tengo un problema, hay que saber distinguir si está en mis manos o no está en mis manos para poderlo solucionar. Y todo aquel que lo que no esté en mis manos, lo dejo a un lado. Es correcto, sí, sí, de hecho, vaya, es que suena un poquito prejuicioso, ¿no? Porque, digo, la filosofía estoica, así como otro tipo de pensamientos, tienen sus contras, o más bien se les ha visto como ciertas debilidades, ¿no? Y una de esas es eso, que el hecho de decir que nos mantengamos serenos puede caer en un extremo de decir que un estoico puede ser insensible, y esto quiere decir que no tiene emociones y pues es totalmente apático, ¿no? Lo que suceda. Y no, te podría contestar que un estoico efectivamente tiene emociones, no tiene que suplir ninguna emoción, no tiene que abstenerse de reaccionar, sí, pero la diferencia en que radica, y eso es lo importante, saber cómo distinguir, es que el estoico escucha solamente, o sea, escucha a sus emociones y no pierde esa lucidez, esa racionalidad pues al actuar. O sea, no se deja llevar solamente por las emociones, sino que debería racionalizar en torno a lo que está sucediendo. O sea, debería, antes de poder actuar, saber cómo actuar. Entonces primero lo reflexiona y luego después actúa. Bueno, es que yo también pensé eso que ahorita acabas de mencionar. Y el ejemplo que se puede poner es, si tienes un problema y ese problema pues, no está en tus manos, pues obviamente pues no lo vas a dejar ahí, se tiene que resolver de todos modos, porque es un problema tuyo, ¿no? Aunque no sea meramente por tu culpa, sino que es exterior, pues de todos modos lo tienes que resolver, como por ejemplo lo que mencionas sobre la pandemia. La pandemia está entre nosotros, o sea, es parte de nosotros, nuestro propio problema, pero también problemas de los demás. Ahí pues caen los dos puntos. Entonces, ¿cómo se puede adjuntar o resolver este problema? Vale. Sí, de hecho, das también con otro punto importante y te podría contestar con algo sencillo. El estoico, como tal, debe hacerse cargo de lo que está en él, o sea, en este caso, de su actuar, de sus emociones, de todo lo que opera en él, pero lo que sucede en el mundo, en este caso, ahorita lo de la pandemia, deberíamos aprender a adaptarnos, ¿sí? A ello, no como tratar de querer resolverlo como si de nosotros dependiera. ¿Pero no crees que el adaptarnos cause más problema? Mira, te podría decir que cuando una persona, a eso es a lo que yo, cuando una persona trata de adaptarse, quiere decir que entiende lo que sucede y a partir de lo que sucede interioriza cómo poder resolver pues una problemática. A lo que voy otra vez es que él no controla el destino de los demás, de lo que ocurre allá afuera, sino solamente el suyo. Entonces, si la pandemia, de alguna manera, es un evento que está fuera de mi propio actuar, en este caso me dicen, no te pongas el cubrebocas, ponte el cubrebocas, perdón, pues, ¿qué podría ser? Pues sí, salir con el cubrebocas, no está de más, pero lo que voy es otra vez a eso mismo, controla lo que está en ti, porque sabes que está en tu propia acción el poder hacer ese cambio, no en cambiar a los demás como tal, sino hacer lo que está en ti. Por eso es que te digo que muchas veces se interpreta que el estoicismo es muy egoísta en ese sentido. No suena egoísta, por lo que acabas de decir, y me parece perfectamente algo estable y razonable en toda plenitud lo que dijiste sobre que primero es uno, para poder trabajar en una sociedad, y lo he mencionado las otras veces en los podcasts, sobre si quieres resolver o quieres ver o actuar ante la sociedad, pues primero tienes que ver tú mismo, tienes que resolver tus problemas, razonar tus problemas, a ver qué soluciones tienes primero internas, de las cuales vas a tener un pensamiento crítico, y a partir de ese pensamiento crítico, ahora sí vas a lo exterior. Pero primero hay que pensar en uno mismo para después pensar en la sociedad. No, para mí no suena
nada egoísta, al contrario, si todos pensaran así, obviamente esto es imposible que todos pensaran así, si todos pensaran así de primero uno para poder cambiar la sociedad, estaría súper bien. ¿Por qué? Porque es lo que hacen los países de Oriente. Está, pues, como por ejemplo Japón, y esto lo mencioné en el podcast anterior, los japoneses, los chinos, primero piensan en ellos, al decir, quizás yo tengo el virus y la otra persona no. Y si yo tengo el virus, entonces yo me voy a poner cubrebocas para proteger a los demás. Entonces, primero te pones tú mismo como principal punto de partida para el trabajo en sociedad. Sí, de hecho es correcto, porque mira, te va a dar un ejemplo que, bueno, lo he escuchado alguna que otra ocasión cuando hablo de estoicismo, ¿no? Porque, bueno, personalmente a mí me gusta mucho cómo se desarrolla este tipo de filosofía y lo he dicho, si tengo oportunidad posteriormente me gustaría especializarme en este tipo de filosofía, ¿no? Y ahondar un poquito más con estos autores y todo eso, porque realmente no me considero un experto en este tema, pero siento que, bueno, tengo herramientas como para desenvolverme en ámbitos así como este podcast. Y hay veces que cuando hablo de este tema me surgen, o bueno, me ponen en polémica, ¿no? Por decir que me ponen contraejemplos, estas cosas, como por ejemplo ahorita que me preguntabas tú, son preguntas que incitan a un debate, ¿no? Y es bonito eso, porque al final de cuentas dices, vaya, ellos quieren aprender tanto como yo del estoicismo y ver si podemos confiar en algo, ¿no? Y parte de una idea que se me planteó en una ocasión, que me decían, entonces, si los estoicos piensan en la serenidad y como en apaciguarse a lo que sucede y mantenerse como estáticos. Entonces me dijeron, entonces un estoico deja de hacer las cosas. O sea, en este caso, si por ejemplo le dicen que, no sé, tiene cáncer, se dejaría morir, o sea, se deja morir si está enfermo. Y yo les contestaría, no, esta es una imagen errónea del estoicismo. ¿Sí? Porque ahorita, como comentabas, sonaría egoísta pensar primero en uno, pero dices, bueno, tengo que pensar primero en mí para saber si este tipo de acciones que voy a tomar en mí son agradables en sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué te digo? Bueno, si una persona está enferma, un estoico obviamente llamaría a un doctor para que le diera, no sé, una medicina o una cura para poder aliviarse. ¿Por qué? Porque está en su actuar, está en el poder, o sea, depende de él el llamar al doctor para que lo cure. Otra vez, está en sus posibilidades. La salud, como muchos filósofos de estas épocas y anteriores a ellos, incluso algunos posteriores diría, pero bueno, para ellos era estar bien, estar saludable, estar sano, activo. Entonces el estoico lo que te dice es que sí, como está en mis posibilidades llamar al doctor, le llamaría para que me diera una medicina, porque se sobreentiende eso, o sea, que al final de cuentas la salud es lo primero. Sí, es preferible a los trastornos del cuerpo. ¿Por qué? Porque los trastornos solamente van a quejar más, van a hacer un dolor más aquejable, pues, si lo puedo mencionar así, que va a ser como más irritante, por decirlo así. O sea, cuando se llega al punto final, que es el fallecer, pues no voy a poder haber hecho nada. ¿Por qué? Porque sentía dolor, porque todo esto, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que si la enfermedad está en mis posibilidades de ser curada, por ejemplo, ahorita con esto de pandemia otra vez, si tengo tos, bueno, pues voy a un doctor para que me revise y todo esto. Si siento que puedo tener síntomas que estén pues se han dado con lo que ahorita parece que es el COVID-19, o sea, más bien que sean el COVID-19. El virus, síntomas porque luego no me monetizan. Sí. Vale. Que sean síntomas que son del COVID-19, tú dices, va, pues me voy a revisar y todo eso. ¿Por qué? Porque mi salud es primero, porque eso es lo esencial y está en mis posibilidades. Si me dicen, no, pues usted tiene una enfermedad terminal o que parece ser incurable, bueno, el estoico, ¿qué hace? Lo acepta y vive serenamente. O sea, en este caso no dice, me voy a morir, chantán, se acabó. Es lo que te iba a preguntar. El estoicismo, ¿cómo piensa la muerte? ¿O cómo lleva la muerte el estoicismo? Mira, una de las cosas que el estoico, como te dije al inicio, él trata de estar como en una serenidad, pero no serenidad de estar relajado, sino
estar cómodo, estar a gusto, ¿sí? Estar en paz consigo mismo, ¿no? Y tal vez que su alrededor también lo esté. Entonces, el estoico, si en este caso le dicen, oye, pues fíjate que tienes, no sé, una enfermedad que es terminal o es incurable, la aceptaría para empezar, porque pues el hecho de que no la acepte no va a cambiar nada, ¿sí? Y la otra sería que pues tendría que vivir de acuerdo a esa enfermedad. ¿Por qué? Porque otra vez, si no acepta para empezar desde el inicio que va a fallecer, ese tipo de pensamientos van a ir como acrecentándose, es lo que les llamaba ahorita del dolor. O sea, pues si sigue pensando en la muerte como algo negativo y todo eso, más va a temer de llegar a ese día, ¿sí? Entonces el estoico se buscaría como esa serenidad, esa tranquilidad, esa imperturbabilidad ante las situaciones. Otra vez, que una vez más se presentó esa terrible situación, pero tiene que aprender a sobrellevar. Por eso te digo que a veces se interpreta que el estoicismo es como quedarse estático, ¿no? No, claro que el estoicismo está de acuerdo con las emociones, pero te dice no actúes conforme a las emociones o conforme te lleven las emociones. Sí, porque por muchas razón, veces, ¿no? sí, porque si tú actúas, por ejemplo, eso es lo que también está interesante en ética, que es una pregunta que se plantean, que si cuando uno toma decisiones piensa más en pos de la razón o de sus emociones. Y es interesante porque muchas veces, si no es que la mayoría, digo, hablando en un aspecto personal, muchas veces tomamos decisiones que no tienen que ver, que no tienen un sustento racional, tienen un sustento más sentimental, más emocional, y por ende a veces se llegan a conclusiones negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué te diría el estoico? Te diría, no sigas o no actúes en pos de esas emociones si no estás seguro de que te van a llevar a un camino indicado, ¿sí? Porque imagínate, no sé, me dicen a mí que tengo una enfermedad incurable y yo salgo de ahí y, no sé, empiezo a maldecir, empiezo a hacer todo eso otra vez. Y por eso te digo, es que el estoicismo, eso es lo interesante. Te dice, pues, si haces todo eso, ¿eso de qué te va a servir? ¿Qué beneficio te puede traer que estés maldiciendo, que estés enojado con la gente y todo eso? Si al final de cuentas, ellos no tienen que ver con la enfermedad que tú tienes, y aparte no te va a quitar el hecho de que esa enfermedad siga estando en ti. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero puedes proseguir. Sí, entonces te decía, ellos ven por ese lado a la razón, actúa, pero antes de actuar, pues que las emociones, tanto como la felicidad u otras cosas, otros sentimientos, perdón, dependen únicamente, pues otra vez de nosotros mismos. Entonces estas ideas son las que convierten al estoico en un personaje como interesante. Nada de lo que hay en el exterior, pues debería importarte, puesto que todo su esfuerzo, o sea, el de nosotros, está en alcanzar esa virtud, que en este caso es la felicidad, cosa que también plantearía Aristóteles, ¿no? Exactamente. En lo que depende, o sea, en lo que depende de nosotros, o sea, no en lo que nadie pueda arrebatarle, o sea, en nuestro interior. O sea, otra vez, si yo le digo a alguien, si yo le grito a alguien por la calle, pero él no tiene nada que ver conmigo, pues lo va a sacar de onda, ¿sí? Pero otra vez, eso solamente me está haciendo daño a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy el que está actuando, no aquella persona. Tal vez la otra persona, si actúa, es lo más lógico, que me diga por qué o se me quiera abalanzar contra esa acción, es lo mismo. O sea, parece que estamos actuando solamente por mero sentimentalismo, por mera sensación, por mera pasión. Entonces, esa es la clave del estoicismo, o sea, la fortaleza de eso. Pero ¿no crees que es un poco difícil guiarnos por el estoicismo? Porque ahorita todo lo que me planteaste lo pensé y dije, ok, no me voy a perturbar. Pero pues en estos casos fallece un familiar o un ser querido, pues voy a estar dolido, voy a estar ahí, pues me va a doler, voy a sufrir, voy a estar llorando, voy a, no sé, a caer quizás en depresión o algo así. Hay personas de las cuales pues se privan y causa todo el sufrimiento. Y por eso quizás siento que el no
no utilizar las pasiones, los sentimientos o privarte de los sentimientos, pues está medio difícil. ¿Por qué? Porque, pues, ahora sí, como dice Hume, la razón es esclava de las pasiones. Sí, mira, es que de hecho, dices tú, resulta difícil. Sí, difícil, pero no imposible. Y vamos a retomar eso. No sé Bueno, si recuerdes que hay un... bueno, es que, Max, ¿me ibas a decir algo? sí, permíteme. Uno ahora sí que estudia pues, la filosofía y vio el estoicismo, pues lo va quizás entendiendo, pero a una persona que quizás apenas le vas a enseñar, y quizás esta es la otra pregunta, ¿cómo le vas a enseñar a una persona que no sabe sobre estoicismo, que no sabe sobre la filosofía, así en grandes rasgos? ¿Cómo le vas a enseñar a esa persona a no utilizar o privarse de los sentimientos? Es que te digo que ese punto a veces se malinterpreta de privarte de las emociones. No es como tal dejar de lado las emociones, o sea, no como, ay, falleció un familiar y es entendible que estés mal. Sí, a lo que voy es que no prives eso, sino que entiendas por qué sucede eso. Ese es el estoicismo, ¿sí? Para los estoicos, no es así como, ya sé por qué sucede, o sea, más bien, ya no me voy a enojar y ya no me enojo. No, o sea, pasa por diferentes etapas. En este caso, por ejemplo, lo que nos llega por los sentidos deja una huella, una representación, diría Zenón, una impresión, que más tarde Hume la utiliza también. Deja una impresión en nuestra razón como tal, ¿sí? Y que, como ya lo hemos mencionado, pues es una parte, es algo importante, o más bien es algo divino, si así se le puede considerar a la razón, porque es algo que poseemos y que nos conecta con la racionalidad de la naturaleza, en este caso con lo que sucede afuera. Sin embargo, esas representaciones no son aún conocimiento. Otra vez, si aceptáramos sin más eso, o sea, la pura representación, en este caso lo que sentimos, como muestra de la realidad, no estaríamos ante un conocimiento, sino ante una mera opinión. Perdón si me estoy yendo un poquito por las ramas, pero esto es importante como explicarlo para que podamos entender cómo opera el estoicismo, ¿sí? Para que se convierta en un conocimiento, y en este caso ahora sí como una enseñanza o una práctica, tenemos que saber por qué es que suceden las cosas. Por ejemplo, ahorita planteabas tú el problema de lo que sucede, fallece un familiar y es triste. Sí, es triste y muchas veces no sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque ves a las demás personas, por ejemplo, a alguien que está llorando a llanto abierto, a otras personas que están serias, a otras personas que están enojadas. Por doquier hay reacciones distintas, ¿sí? Pero es ahí donde tú debes preguntarte cuál es como la razón principal de todas estas reacciones. Claro, una, y yo creo que es la más como más focal, porque ya no está esa persona. Falleció alguien que querías, falleció alguien cercano a ti, ¿sí? Esa es una. La otra sería, ahora sí, por plantearte otra vez por qué están llorando, por qué están tristes, porque ya no va a estar junto a ellos, porque ya no va a estar aquí físicamente, porque ya no vamos a poder estar junto a ellos, ya no vamos a poder convivir con ellos. Entonces, siguiendo otra vez, todas estas cuestiones que te acabo de mencionar, es lo que te dice el estoicismo que hagas, es reflexionar el por qué tus sensaciones se presentan, ¿sí? Y de esa manera entenderlas, ¿sí? No te digo que las prives. Lo que te dice el estoicismo es que te conozcas a ti mismo y con ello podrás comprender lo que sucede a tu alrededor, porque a final de cuentas, otra vez, lo que nos ofrecen nuestros sentidos es una sensación que muchas veces no se puede ni siquiera explicar en términos, ¿sí? Que dices, uy, o sea, se me hizo un nudo en la garganta, pero ni siquiera eso llega a entenderse como, o ni siquiera eso llega a explicar cuál dolor sentí, por ejemplo, en este ejemplo otra vez, perdón, por ejemplo, en esto que acabas de mencionar tú. Entonces, ¿qué es lo que te dice el estoicismo? Que conozcas por qué es que suceden tus sensaciones, por qué operan, por qué actúas así, y de esa manera podrás mejorar tu calidad como persona, como ser humano, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ese autoexamen
A partir de ese autoexamen, pues ya vas viendo el porqué de las cosas. Y bueno, algo que acabas de mencionar o algo que pues me interesó, que quizás pueda ser la otra pregunta, es qué recomendaciones o qué puntos se podrían tomar para empezar el estoicismo, aparte del autoexamen, porque sí, te haces el autoexamen, pero ¿por dónde empiezas ese autoexamen? ¿Por dónde vas a empezar el camino? ¿Por dónde te vas a guiar? Y obviamente, vamos a esto. Hay veces que a las personas quizás no les gusta leer y no les vas a decir, pues pónganse a leer Zenón o Séneca. No, ¿por dónde? Lo práctico, ahora sí, a la praxis. A la praxis, vale. Es algo muy, muy interesante porque de hecho sí hay como consejos que el estoicismo te da, pero así como partiendo de un punto principal y el que te diría que es como por donde podrías llegar al estoicismo, es por la templanza, porque mira, voy a plantearlo en un término o como en un contexto un poquito más coloquial. No sé si has escuchado la frase que dice aguanta vara, o ese tipo, o algo relacionado con este tipo de frases, ¿sí? Que te hacen pensar en que, pues, soportes, ¿no? O más bien sobrelleves las cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la templanza? Bueno, que la templanza es esa reflexión acerca de la naturaleza como fugaz de las cosas, ¿sí? Entonces, la templanza es una de las cosas que podría llevarse a la praxis. Ahorita te digo otras cosas, pero la templanza es con lo que podrías empezar en el estoicismo, con preguntarte o practicar un enfoque en el que en qué cosas son más preciadas para ti mismo y a partir de ello empezar a separar en cuáles nos benefician más o cuáles son las que valoramos más para entender que todo y todos, tarde o temprano en este caso, si son cosas temporales, ¿por qué te gustan? Pero entender que son temporales, ¿sí? O entender por qué nuestra atracción. Por ejemplo, no sé, hay personas que dirán, pues a mí me gusta tomar cerveza, ¿sí? Entonces podrías empezar a reflexionar acerca de, pero ¿por qué me gusta tomar cerveza? O cómo es que empecé en esto de tomar cerveza, ¿sí? O sea, a lo que voy es otra vez a reflexionar sobre cosas que te hacen estar cómodo, a gusto, pero otra vez, y retomando un poco incluso Aristóteles, cosas que sí provienen o prevén tu felicidad, pero es temporal, ¿sí? Entonces, el estoicismo en eso parece que tiene un parecido con él, porque te hacen ver en la importancia de las cosas, pero separando cuáles en verdad te llevan a una felicidad como final, por así decirlo, y cuáles solamente son temporales. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, partiendo de eso, vamos a pasar a algunos consejitos que la filosofía estoica nos dicen o nos dejaron para poder sobrellevar un poco mejor las cosas, ¿no? Bueno, uno, y el principal es ¿no? De la templanza, que es pues reflexionar sobre la temporalidad de las cosas, ¿no? Otro sería la anticipación, y tú me dirás, ¿y en qué manera? Bueno, pues imponerse, o más bien planificar una acción, práctica, o cualquier otra reacción mentalmente. Por ejemplo, no sé, si yo veo que está nublado, puedo anticiparme que va a llover. Entonces, ¿qué hago? Me podría llevar un paraguas, ¿sí? Una sombrilla para que no me moje. Sería anticiparte. Y con ello, impones como una predisposición a decir, a estar como más seguro de las cosas. Incluso puede no llover, pero te anticipaste a esa situación, ¿sí? Antes de que suceda. Entonces, si lo vamos viendo así como en términos un poquito más generales, si yo sé que, no sé, vamos a tomar este ejemplo otra vez de fallecimiento de una persona. Si yo sé que, por ejemplo, va a fallecer un familiar, pues me anticipo con cosas que van a hacerme sobrellevar la situación y no hacerme ver a la situación como una sorpresa, ¿sí? En este caso, no sé, ir con un notario, arreglar cosas de la funeraria y todo eso, sí, para anticiparme. Porque las sorpresas dan como que ese dolor, ¿no? Sí, por ejemplo, a eso iba. Por ejemplo, cuando les dieron la noticia de que alguien iba a fallecer, pues obviamente todos se sorprenden, ¿sí? Porque es algo que nadie espera. Incluso si puede ser así como más, si puede ser más
anticipado y que digas, pues a lo mejor puede ser esto, pero no estás seguro, te lleva a otra vez a ese tipo de conocimientos, porque tal cual tú lo mencionaste, cuando llega algo de sorpresa, no sabemos cómo actuar. Eso es lo interesante. Entonces te dice el estoicismo, al no saber actuar, te ves como emboscado por las sensaciones y te dejas atrapar por ellas, ¿sí? Entonces, es un consejo también importante. Otro que podríamos ver es el de autocontrol, y yo creo que es el más explícito de la filosofía estoica. Uno debe saber cómo sobrellevar, y en este caso, pues autocontrolarse, o saber qué situaciones van a presentarse. Con esto de la anticipación, si lo vamos hilando, si yo sé qué situaciones me van a llevar, no sé, a reaccionar de manera para enojarme o estar feliz, pues tengo que saber controlarme también en ellas. O sea, tampoco es bueno exceso o sea, no es bueno en el enojo, pero tampoco es bueno un exceso de felicidad, ¿sí? Entonces, recuerda, no es suficiente, esto creo que es una cita, sí, es una cita, dice, recuerda, no es suficiente con que te golpeen o insulten para que te hieran, debes creer que van a herirte, ¿sí? Entonces, si alguien tiene éxito en provocarte, te vas a dar cuenta de que tu mente es cómplice de esa provocación, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que resulta esencial que no respondamos impulsivamente a las impresiones. Tómate un momento antes de reaccionar y vas a descubrir que es más fácil mantener el control. Es una cita de Séneca, ¿sí? Entonces, él te dice, si, por ejemplo, vamos a suponer, porque también hay situaciones en las que no te da tiempo, por ejemplo, en un terremoto, pues está temblando, es una sorpresa, ¿qué puedes hacer? Tratar de salir lo más rápido posible, si en este caso estás en tu casa, en cualquier lugar que sea de peligro, en el que pueda caer algo sobre ti, pues vas a salir, pero no vas a salir gritando, no vas a salir así, o sea, no. Más bien te diría, sí, reacciona, pero trata de sobrellevar esa situación otra vez, porque de nuevo, es una situación de sorpresa, y cuando nos dejamos llevar por las sorpresas, es cuando suceden sensaciones y otra vez nos emboscamos, nos dejamos atrapar por ellas, ¿sí? Bueno, otra cosa sería la solidaridad, ¿no? Sentir no sé, sentir como el amor en sí mismo es algo bonito y yo creo que es importante. Te decía que sentir amor o incluso infortunio por los demás debe ser a un nivel de dolor equilibrado, por mencionar un ejemplo, ¿sí? O sea que si tú quieres a alguien, debes quererlo y debes querer a las demás personas igual, o sea, no como, dejarlos como en niveles inferiores o superiores, o quiero más a esta persona que a ti, ¿no? O sea, si quieres a alguien, te dicen los estoicos, debe ser solidario. Es parejo. Debe ser parejo. Ajá, exacto, debe ser parejo. Incluso alguien te podría decir, no, pero yo quiero más a mis papás que, no sé, que a mis mejores amigos. Vaya, es lógico que quieras más a tus padres. ¿Por qué? Porque tienes más convivencia con ellos. Pero otra vez te dicen, esa sensación de encasillar a alguien que lo quieres más o lo quieres menos, es algo incorrecto. Los quieres a los dos por igual, ¿sí? Cuando quitas esa etiqueta de más o menos. No sé si te das cuenta. Sí. Entonces, es algo que también los estoicos nos plantean. Otra cosa que también nos proponen es esto de la observación, que es como que deja que el silencio sea tu musa, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, como que no ser no llamar tanto la atención, sino ser breve, no compares a la gente, no la alabes y no la culpes. Esas son 3 cosas importantes, ¿sí? De la observación. Por ejemplo, si tú estás viendo que, no sé, digamos en el centro de aquí de Aguascalientes, que estás viendo una pareja que se está peleando, bueno, tú no puedes meterte porque, para empezar, no es un problema tuyo, ¿sí? Desde ahí podríamos partir. Pero cuando ves que la pareja se está peleando a golpes, te preguntarían los estoicos, ¿qué harías? Dirías, bueno, tendrías que estar observando mejor la situación, no para señalar a un culpable y a un inocente, sino para tratar de separarlos a los dos, ¿sí? Sí, se presenta la situación, que es un caso muy hipotético y extremo, diría yo. Pero lo que te dicen los estoicos es que si estás viendo ese tipo de acciones, no culpes a alguien, no alabes a la otra. O sea, por ejemplo, si tú dices, no, el chavo tiene la culpa,
y la muchacha no, estás mal. Un juicio. Y ya no estoy... Exacto, es un juicio precipitado, o sea, deberías hacer un juicio, como dices tú, medio, o sea, ves la situación y dices, vaya, se están peleando, pero yo no me puedo meter otra vez porque no es un problema que esté en mí, no esté en mi actuar, ¿sí? Es un problema que está al exterior mío. Claro, si tú estás viendo que es un hombre que se está peleando con una mujer y ves que la está golpeando, oye, llegas y cálmate y le dices a la muchacha por qué está pasando esto, ¿sí? O sea, tratas como de llegar a una resolución de problemas, no llegas y deja de golpearla, machista, o sea, empiezas a hacer juicios que no pueden ser correctos, sí, o sea, no puedes hacer juicios que no estén premeditados, de los que no estés seguro, pues eso es otro. Y ya pues los otros estriban en la sabiduría, por ejemplo, que es como elegir bien a tu compañía, tanto en el mundo real como en el digital. Si lo vemos ahorita, ahorita que estamos en videollamada y todo esto, pues te dicen los estoicos que debes saber elegir también a las personas, porque si te rodeas de personas que te están haciendo las tres cosas que mencioné ahorita, alabándote, culpándote o comparándote, pues tarde o temprano eso deja como un mal sabor de boca, ¿sabes? Entonces empiezas a preguntar quiénes son las personas que están en ti. Y es una pregunta válida, decir, ¿qué personas han estado conmigo incluso en las peores situaciones? ¿Sí? La otra, pues, te plantea que hay que ser más humilde, o sea, bueno, no ser tan pagado de ti mismo, así de que en tu conversación estés alabándote y exponiendo tus logros o tus aventuras, porque no sé, al menos en tu caso, pero en el mío, cuando voy a ese tipo de reuniones, incluso sean en la familia, cuando empiezan a exponer lo que han logrado, sientes como que te están haciendo sentir mal, porque parece que otra vez es un juicio premeditado, yo lo sé, pero parece como que te están presumiendo algo a lo que tú parece no puedes llegar a aspirar, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen los estoicos? Sé humilde, no presumas, no estés por ejemplo, si lo contrastamos con las redes sociales, no estés en redes sociales a cada rato y ya me tomé esto o ya compré esto, no, o sea, trata de vivir en paz, estar a gusto, incluso si la gente no te ve. Y yo creo que es algo difícil porque las redes sociales son algo que están a la orden del día, ¿no? También está lo del humor, es algo curioso, porque te dicen los estoicos, si tú te enteras que alguien está hablando mal de ti, no intentes defenderte de esos rumores. En lugar de ello, dice, pues sí, podrías contestar, sí, y él no sabe ni la mitad, porque podría haber dicho más. O sea, tomarlo con humor, ¿no? No hacerlo como en todo rato, así, porque hay momentos en los que tú podrías decir, vaya, se presta para hacer comentarios bromistas, comentarios sarcásticos, y hay otras situaciones en las que no. Pero te dice, ante este tipo de comentarios, de hechos que parece que te intentan denigrar, tú responde con humor, ¿sí? Tú responde de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú te intentas enfrascar en ese tipo de problemáticas, sales incluso peor, ¿sí? Porque quiere decir que de hecho es correcto lo que la otra persona está afirmando e intentas rebatir esa postura, ¿sí? Y es difícil. Al contrario, cuando aceptas incluso tus propios errores, te ves más humano, ¿sí? Te ves más humilde, por un lado, y parece que incluso tienes una especie de carisma para saber sobrellevar los problemas. Es algo interesante e importante en la filosofía estoica. Y las últimas dos, pues, son prudencia y reflexión, ¿no? Que en este caso, pues, es otra cita de Séneca, dice, algunos se bañan con prisa. Dice, no digas que se bañan mal, sino con prisa. Alguien bebe mucho vino, no digas que bebe mal, sino mucho. Mientras no conozcas sus razones, ¿cómo puedes saber que sus acciones son malas? Esto evitará que percibas una cosa con claridad, pero después expreses algo diferente. Otra vez, de hecho creo que esto va muy de la mano con una cita que él mencionaba. Él decía que no es que tengamos muy poco tiempo, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta cita podríamos unirla con esto que acabo de decir de la prudencia, porque dice, algunos se bañan con prisa, no digas que se bañan mal, sino con prisa, ¿ok? No hagas otra vez el juicio no hagas un juicio premeditado, sino conoce la razón y pues trata de entender a la gente, ¿no? O sea, trata de ser como empático en cierto aspecto y apuntar, ¿no? A eso de la prudencia. Y la reflexión, pues otra cita
Dice, no admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada uno de los hechos del día. ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho o dejado de hacer? Y empieza de nuevo, porque eso es algo importante y yo creo que con ese es el consejo máximo que hoy en día podríamos tomar de los estoicos, incluso en las situaciones en las que nos encontramos. Día a día vivimos situaciones distintas o incluso pareciera que son rutinarias, pero aprendes algo diferente, ves algo diferente, ¿sí? Haces algo diferente. Entonces, cuando te preguntas, ¿qué hice mal? ¿O qué sí cumplí? ¿O qué podría haber mejorado? ¿O qué puedo hacer mañana? Te planteas eso de anticipación, de reflexionar y de mejorar, ¿sí? Y esos son puntos claves en la filosofía estoica. Ya como un consejo clave, y ese es un consejo que me da mucha risa, pero los estoicos lo llegaron a mencionar, no implícitamente, pero se ha interpretado así, que te bañes con agua fría. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a aprender a querer más el agua caliente. Y pues está muy chistoso ese consejo, pero lo llegaron a decir. Buscaría la fuente, pero creo que no la tengo ahorita en la mano. Pero sí la mencionaron, sí la llegó a mencionar un estoico, que de esa manera, cuando te bañes con agua fría, aprendes a extrañar más el agua caliente, pero eso es una lección para entender que cuando no tengamos todo a la mano, debemos aprender a sobrellevar las adversidades. En este caso, pues si no hay agua caliente, me tengo que bañar con agua fría, o incluso no me podía bañar, pero tengo que sobrellevar esa situación. Otra vez, sobrellevar las adversidades. Sí, pues serían esos los puntos importantes o consejos que un estoico te puede decir, con los que podrías aprender a vivir un poquito mejor. Me parece súper interesante todos estos consejos que acabas de mencionar para poder sobrellevar o llevar, no tanto pues una vida como tal como estoicismo, pero sí como que ese pensamiento de que no te perturbes tanto o no te perturbes en su totalidad en esta sociedad y en este siglo en el cual, pues como mencionaste al principio, este 2020 ha causado tantos problemas y tantas personas han estado perturbadas y pues es lo que se debería de hacer, seguir pues estos consejos, ir de poco en poco, obviamente, no ir de fregadazo, porque pues quizás de fregadazo no creo que funcione como tal, pero también, y pongo este punto a juicio, creo que la sociedad de este siglo, de este año, pues está yendo en contra de los consejos que acabas de mencionar, porque mencionaste sobre, por ejemplo, lo de la pelea de la pareja, el muchacho y la muchacha, y las personas ya empiezan a dar juicios y es de, oye, espérate, mejor ponte en un punto medio y no hagas nada porque pues no es tu problema, mejor habla y a partir de esa habla pues ya quizás se pueda solucionar. Quizás en estos tiempos pues está yendo en contra de esos pensamientos o de esas recomendaciones estoicas. Pero bueno, también los que nos escuchan, ¿qué piensan acerca del estoicismo? ¿Qué les gustó del estoicismo sobre estas recomendaciones que nos da Salvador para poder sobrellevar esta vida, para poder no perturbarnos, para poder mantener esta calma? ¿Ustedes qué piensan? Salvador, ¿algo más que decir de este podcast que estuvo muy interesante? Nunca o no había visto el estoicismo de esa manera. Estuve leyendo a Séneca, como te había mencionado ayer, pero no profundicé. Sí, el texto sobre la brevedad de la vida está muy interesante y lo recomiendo mucho para el que se quiera acercar un poco al estoicismo, leerlo. ¿Algo que decir, Salvador? Sí, mira, bueno, como primeros puntos ya para finalizar, pues sí, les invitaría a que leyeran a los filósofos estoicos. Está Séneca, como lo mencionaste, está Zenón de Sitio, está Epícteto, está Marco Aurelio. Todos ellos publicaron algunos textos, algunos se perdieron lamentablemente, otros sí han podido ser rescatados y traducidos. El que mencionaste tú es uno de los más citados sobre la brevedad de la vida, que es en el que yo creo que se rescata más esto de como del esplendor, ¿no? Del estoicismo, y de donde se han sacado varias enseñanzas. Y hablando un poquito ya más en general del estoicismo, pues sí es triste, como lo mencionaste, que
la sociedad hoy en día se hace juicios o prejuicios, mejor dicho, de ciertas nociones de la filosofía, incluso de cosas que parecen no tener relación con la vida con misma, la vida ¿no? Porque diaria. la filosofía, pues sí, porque al final de cuentas dicen, pues la filosofía para qué puede servir, ¿no? Pero te das cuenta que la filosofía aborda un sinfín de problemas y un sinfín de cosas que son cotidianas, ¿no? Y el estoicismo te da ese pie, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, lo mencionaste al inicio, no hablamos aquí de coaching ni nada de eso, ¿no? Como lo manejan mucho los personajes como Jordan Belfort o otros que son así Esa pinche raza rara. pues sí, de personas que tratan como de explorar el desarrollo de las personas y todo esto de vivir y alcanzar objetivos. Si se fijan, no hablamos de nada parecido a eso. No hablamos de temas que ellos parece que sí frecuentan, y te aseguro que a lo mejor el coaching es parecido al estoicismo, pero nada que ver. O sea, si te fijaste ahorita, yo te planteé, y bueno, tú también planteaste situaciones que tienen que ver con una reflexión, no tienen que ver con cosas, no sé, de desarrollar potencial o de la mente o de 7 consejos para esas cosas, ¿no? O sea, no hablamos de eso como algo primero, para hacer como capitalismo, o sea, para que se consuma o ese tipo de cosas, no, sino lo hablamos para esclarecer como qué puntos son a destacar en sí mismo, cómo el estoicismo te dice, oye, fíjate cómo puedes ser mejor persona, cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes alcanzar esa felicidad, esa plenitud, desde cosas que como mencionaste también, son difíciles de practicar, incluso de manejar como hábitos, pero dices que cuando las manejas desde bases que son filosóficas, racionales, o incluso sentimentales, o cuando entiendes por qué es que suceden ciertas cosas, te vas dando cuenta que las cosas son un poquito más sencillas, ¿sí? Yo personalmente he tratado de practicar ciertas cosas de los estoicos, no todas he podido cumplirlas, pero siento que una que otra cosa ya venía, incluso podrían presentarse en situaciones así, que digan, vaya, pues hay cosas que yo he hecho sin saberlo, sin estar como consciente de ello, que los estoicos han mencionado, ¿sí? Y eso es lo bonito también, que dices, vaya, o sea, tengo actitudes y aptitudes también para poder ser estoico. Digo, otra vez, ser estoico no es como un título que te diga eres estoico, no, o sea, es la misma práctica y la misma vida la que te va haciendo acreedor, ¿no? De eso. Entonces, eso es algo que quería señalar. Sí, yo también cuando empecé a ver el estoicismo hace 3 años, 2 años, quise practicarlo, quise a ver qué podía hacer para mi propio beneficio, en el cual pues no poder calmarme o guiarme por la razón, pero está difícil. Sí, sí está un poco difícil, pero como dice Salvador, por medio de la práctica, por medio de que no te desesperes, vas a poder lograrlo. Y créanme que es muy, muy interesante esto del estoicismo. Si tienen la oportunidad de leer los textos, léanlos, porque es un mundo en el cual te calmas, los lees y te pones a reflexionar y tú mismo vas aprendiendo y dices, hey, hay que ponernos a prueba. Y esa prueba quizás a ti sí te pueda funcionar. Quizás a mí no me funcionó porque pues yo me estaba guiando por otros rollos sobre Cioran y Schopenhauer y cosas raras. Pero muchas gracias por asistir, Salvador, por venir al podcast. Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, tenemos un canal que es, bueno, con otros compañeros también de la carrera de filosofía, se llama Los Filosos, se llama así. Ahí ¿de qué hablas o qué hay, qué podemos encontrar? Bueno, pues hasta ahorita no, va a sonar así chistoso, pero ahorita no hemos subido nada. Hasta el momento nada más sí, bueno, actualmente, ¿no? O sea, tenemos subido 3 capítulos de una radionovela que... Hay una radionovela. Sí, hay una radionovela que tu servidor se dio el lujo de escribir y habla sobre un personaje icónico de aquí de México, cuya vida pues quedó inmortalizada, ¿no? Como una leyenda y todo eso. Entonces pueden encontrarlo ahí
en YouTube, Los Filósofos, o si no pueden entrar a mi perfil de Facebook, no sé si me des chance de Sí, decirlo. claro, tú exprésate y publica o da publicidad a todo lo que has hecho. También tienes textos. Sí, bueno, vamos a comenzar por lo de YouTube que mencionaste primero. En YouTube, te digo, está el canal de Los Filósofos y está la radionovela. La radionovela son 3 capítulos. Se lo recomiendo, estoy seguro que los va a entretener un ratito y pues es una radionovela muy, muy distinta a lo que uno escucha en la radio, que son noticias, cosas a veces que nos bajan el ánimo y todo eso, ¿no? Pues vas y oyes un capítulo de la novela, si te gusta, incluso tenemos hasta un tráiler para que como que se vayan ahí familiarizando. Les digo, pueden checarlo en YouTube si no lo encuentran como tal, porque casi que todos los que les he recomendado me dicen, no, pero no lo encuentro. Bueno, entonces vean mi perfil de Facebook, que es donde yo publico casi seguidamente eso. Vean mi perfil de Facebook, se llama Salvador Soto. Es un chavo que en la foto es un chavo, porque hay otros perfiles con ese mismo nombre y apellido, curiosamente. La foto es un chavo con un suéter negro y el sellito de Ferrari, para que no se confunda. En el perfil de Facebook tengo... Bueno, todos modos los voy a los dejar aquí abajo en la descripción. Vale, mejor, sí. En el perfil pueden checar la radionovela, ahí tengo el link para la lista así como que directa, para que no tengan que buscarlo. Y también, pues como decía Diego, ahí tengo unos escritos, saqué unas novelas este año. Van 3 novelas hasta el momento y unos cuantos textos relativamente cortos, que son con los que yo empecé esto de la redacción. Y pues no sé cuántas personas lo hayan leído verdaderamente, pero pues también les recomiendo que lean más que todo, ¿no? Pues es eso. Y en Instagram también me pueden buscar como Salvador Soto 27. Ahí tengo... no es más, es un poco distinto a lo que mencioné. Por ejemplo, en YouTube son radionovelas, en mi perfil de Facebook me he centrado más en las novelas. En Instagram tengo ese perfil que es donde subo frases de pensadores o personajes que conocemos de la cultura, de todo tipo, y en la descripción pueden leer una breve reflexión, pero también un poco de historia sobre las personas que dijeron las frases. Y estoy en Pinterest también, ahí tengo también las novelas, ¿sí? En Pinterest también las pueden hallar, pero es más fácil en Facebook. Entonces, pues ahí andamos, esas son mis redes sociales. Muchas gracias vuelvo a repetir, muchas gracias por haber participado en el podcast. Cuando gustes volver a platicarnos sobre un tema muy interesante como sobre el estoicismo, pues puedes venir a platicarnos sobre el tema interesante. Muchas gracias a todos los escuchantes. Nos vemos el próximo podcast. Vamos a hablar acerca de otro tema también interesante. Bueno, todos los temas aquí son interesantes. Nos vemos el próximo viernes y adiós.